Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, dar la bienvenida a los asistentes aquí presentes y también a los que están al otro lado de la pantalla presenciando estas jornadas a través del canal de la universidad. Estamos esta tarde de otoño, 25 de noviembre, Día contra la Violencia de la Mujer. No quería dar comienzo a estas jornadas sin mencionar esta fecha, ya que tenemos que mostrar desde todos los ámbitos, y la universidad es uno de ellos, que tenemos que luchar contra esta lacra social que sufren, por desgracia, muchísimas mujeres. Bueno, estamos todos aquí reunidos para presenciar esta mesa redonda con dos grandes interventoras e interventor sobre el papel de la traducción en la literatura a lo largo de los años y la importancia que tuvo la traducción en sí en todos los estudios culturales y literarios. Esta tarde se pondrá el foco en el tema traduccións, tradicións e traicións, y la sesión de hoy tiene como eje vertebrador el marco de la tradición literaria y la traducción y su recepción, así como la transmisión de las obras por todo el mundo a través de la labor misma de la propia traducción. Recordar a los interventores y a las interventoras que tendréis 25 o 30 minutos aproximadamente para cada ponencia. Y bien, abrimos la jornada de hoy con el doctor Tomás Espino Barrera, profesor de Teoría Literaria en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y miembro del grupo de investigación de esta misma universidad, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Y nos trae su trabajo que lleva por título Traducción, Pseudotraducción y Paisaje, Macpherson, Goethe y Rosalía de Castro. Cuando quiera. Muchas gracias. Uno de los aspectos más interesantes de la primera novela de Rosalía de Castro, La hija del mar, publicada en 1859, es el uso de citas o epígrafes al comienzo de cada capítulo. Entre los autores citados hay algunos españoles como San Juan de la Cruz, Góngora, Zorrilla, Espronceda, pero llama la atención la presencia de numerosos algunos folletinistas y autores de novelas sentimentales hoy olvidados, como el alemán Van der Velde, el francés Soulier, la norteamericana Susanna Cummings o la francesa Delphine de Girardin, y otros que hoy seguiríamos considerando como canónicos, como Bernardin de Saint-Pierre, Lord Byron, George Sand, que aparece en 3 ocasiones, y Goethe. Mi compañera en el proyecto de investigación acerca de las cartografías sentimentales de Rosalía de Castro, Margarita García Candeira, está haciendo un trabajo muy importante tratando de investigar, rescatar qué ediciones usaba Rosalía de Castro de cada uno de estos autores. Se trata de una manera de tratar de investigar cuáles eran las lecturas de Rosalía, su formación en sus primeros años. Entre las funciones de estas citas, de estos epígrafes, podemos destacar pues, la función de enmarcar el contenido del capítulo que se abre, dar el tono, un tono que suele ser bastante solemne, bastante sentimental, o incluso adelantar acontecimientos, como veremos, pero también y sobre todo legitimar la posición de una mujer, de una escritora novel. Rosalía tenía 22 años cuando publica esta novela y que además procedía de la periferia no solo de Europa, sino de España. Se trata, por tanto, de legitimar su posición dentro del panorama de la República Mundial de las Letras. Sería algo así como presentar las credenciales literarias de una joven escritora de provincias. Entre esta nómina de autores citados al comienzo de cada capítulo destaca, por un lado, la presencia de mujeres, sobre todo George Sand, otras menos conocidas hoy en día, hasta el punto que podríamos hablar de un cierto canon femenino de Rosalía a través de estos epígrafes. Y sobre todo, en lo que yo me quiero detener hoy, es en la cita de autores extranjeros, ingleses, franceses y alemanes, en francés, que añade una dimensión más al multilingüismo que caracteriza la obra de Rosalía.
entre estos autores extranjeros no francófonos citados en francés, por ejemplo, a Lord Byron se cita en francés, al propio Goethe se cita en francés, destaca la cita de Ossian. Una cita, además, que no procede de una traducción de esos supuestos poemas de Ossian publicados por Macpherson, sino, curiosamente, de una traducción francesa del Werther de Goethe. La primera cita en el capítulo 2 es esta, ¿no?, que presenta a una heroína ossiánica, Minona, justo después de la muerte trágica del hijo de Teresa engullido por las olas del mar, ¿no? Podemos decir que Teresa, en cierto sentido, se relaciona con Minona, e incluso en el nivel de las descripciones. Poco después veremos cómo se habla de un paisaje muy parecido, lleno de viento, etcétera, e incluso cómo, y cito, sus cabellos agitados por el viento y la cabeza vuelta hacia el mar. Al final del capítulo, además, veremos la presencia muy marcada de las lágrimas, un aspecto de esta novela que ha tratado también mi compañera de proyecto, María do Cebreiro. Pero, como decía, esta cita procede de... esta cita en francés, de una traducción de 1855, no procede directamente de los poemas de Ossian, pese a que se nos da como autor Ossian, sino del Werther de Goethe. Se trata de una traducción que hace el propio Werther dentro de la novela, ¿no? El propio Werther, como veremos, aparece como traductor de los poemas ossiánicos con una función muy particular dentro del texto. Y esta traducción, a su vez, se basa en esta versión inglesa, supuesta versión inglesa de Macpherson, que supuestamente se basa, a su vez, en un original gaélico. Bien, más que hablar de las supuestas ganancias o pérdidas entre cada una de estas versiones, vemos como es una serie de un encadenamiento de traducciones, lo que vemos aquí, me interesa ver cómo este texto va acumulando nuevas valencias, nuevas capas en cada uno de sus distintos contextos. Por ejemplo, Werther se presenta como un traductor que lee a su amada, a Lotte, su versión de Ossian, anticipando o produciendo un efecto de espejo de su propio amor hacia ella y anticipando, en cierto sentido, su propia muerte. Es decir, lo que vemos aquí es una traducción, es decir, la traducción del francés no de la obra de Goethe, de una traducción, la traducción de Goethe, de Ossian, de lo que podríamos llamar una pseudo-traducción, es decir, esa creación de Macpherson a partir de un supuesto original gaélico. La segunda cita sigue la misma lógica, solo que aquí la cita de la hija del mar aparece traducida en español, con lo cual se añade una cadena más a esta serie de traducciones. Una vez más, resonarán a lo largo del capítulo este paisaje del valle, la voz que resuena, el torrente. Estamos aquí justo antes de que Esperanza, la niña hija del mar, descubra el cadáver de su amigo Fausto, al igual que Minona descubrirá justo después de esta cita el cadáver de su amado Salgar. Toda esta serie de traducciones, pseudotraducciones, las podríamos resumir, no sé si aclara algo, este esquema. Como veis es bastante complicado. Tendríamos, lo he puesto aquí un poco difuminado, un supuesto original con
un asterisco, un original gaélico del siglo III, que pasaría a las varias versiones que publicó Macpherson y que a su vez pasarían a la obra de Goethe, en la que el propio Werther aparece como un traductor metadiegético. Es decir, la propia traducción está dentro de la narración de la obra y tiene un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos. A partir de esta traducción del personaje Werther, vemos en un nivel paratextual, el nivel de la cita del epígrafe de Rosalía, esa traducción de no al francés. Es como es todo un encadenamiento de diversas traducciones en la que, más que ver cómo va ganando o perdiendo, algo que no nos interesa, se trata de analizar cómo la traducción no siempre sigue este esquema de emisor, receptor y con un traductor en medio, sino que puede haber varios encadenamientos, incluso encadenamientos o elementos ficcionales encuadrados dentro de una propia narración. No quiero pasarme de estructuralista con estos esquemas, y aquí lo que me interesa también es ver el movimiento o translatio de la obra osiánica en su camino hacia el sur, ¿no? Vemos las distintas versiones de Ossian, que supuestamente se recogieron en el norte de Escocia, la primera publicación de los fragmentos en Edimburgo, como después se publica ya la obra más conocida, las obras de Ossian en Londres. De ahí pasan a esa supuesta traducción de Werther, que se sitúa en algún lugar de Hesse y que finalmente aparecen en la novela publicada en Leipzig. De ahí pasará a la traducción francesa de No, bastante tiempo después, y de ahí, pocos años después, a la publicación en Vigo de La hija del mar. Bien, lo que trato de hacer con esto es trazar un esbozo de un capítulo de la historia literaria, cultural y política de Europa mediante la exploración, y hago énfasis en esa noción de exploración, de las peripecias de un fragmento a través de diversos espacios y diversas lenguas. Si Ossian es, como dicen sus críticos, uno de aquellos raros textos que generan vida más allá de sus propias páginas, yo trataré de subrayar cómo el texto se va cargando de valores nuevos a lo largo de su recorrido y cómo la traducción, o la pseudotraducción en este caso, crea nuevos originales en distintos contextos. Esta noción de pseudotraducción me da pie a presentar un poco brevemente la obra de Ossian o de Macpherson, una obra que tuvo un gran éxito, unos poemas supuestamente atribuidos a Ossian, el hijo de Fingal, un supuesto bardo guerrero del siglo III después de Cristo, un gran éxito, una supuesta traducción de un ciclo épico, un acontecimiento literario y cultural no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa, donde se conoció a este supuesto Ossian como el Homero del Norte. A su vez, esta obra produjo gran cantidad de imitadores y traducciones en toda Europa, pero desde muy pronto suscitó suspicacias en cuanto a su autenticidad. Los irlandeses hablaban de una apropiación de sus héroes ancestrales, y Samuel Johnson incluso llegó a retar a Macpherson a un duelo para probar que era toda una superchería literaria. A partir de comienzos del siglo XIX se generaliza la opinión de que se trata de una falsificación, aunque esta discusión se extendió a lo largo de todo el siglo, hasta constituir una de las más largas, más importantes y más apasionadas querellas que registra la historia de la literatura universal. Sin embargo, a partir de los años 80 del pasado siglo se habla de una cierta rehabilitación de Ossian, ¿no? Se ha extendido la opinión entre los especialistas de que Macpherson realmente sí se basó en fuentes dispersas y que él le dio una forma
combinándola sin que se pudiera, sin embargo, identificar un único original. El caso es que Macpherson siempre presenta en los paratextos, en sus prefacios, su obra como una traducción directa, incluso literal, de un original, de un manuscrito original, o de una tradición oral unitaria, digamos, ¿no? Incluso habla en un sentido muy filológico de cómo se han respetado el orden de las palabras, incluso algunos atentados contra el estilo, etcétera, etcétera, todo con el deseo de ser lo más literal posible. Esto, como digo, en todos los paratextos, incluso siempre haciendo hincapié de que lo que se había encontrado, de que había tratado de enmendar en lo posible los poemas, es decir, un cierto comportamiento filológico, pero siempre respetando la traducción literal. Como concluye aquí, la traducción es literal y la simplicidad está buscada, ¿no? Se ha respetado el orden de las palabras e incluso el estilo. Incluso en las notas al texto que añade en esta edición de Fingal, la más conocida, nos habla del tipo de verso, ¿no? O de la tradición, etcétera, etcétera. Es decir, trata su texto cuidadosamente con un aparato filológico importante, ¿no? Tenía una formación en filología clásica y trata de imitar o adoptar esta misma metodología al texto que él propone, que él presenta como una traducción literal. En este sentido, podríamos hablar de los poemas de Ossian como una pseudo-traducción, es decir, como un texto que se presentó como una traducción sin que existiera ningún texto fuente original, ningún texto unitario, digamos. Sin embargo, podemos hablar también de los poemas de Ossian como una obra compleja, compuesta en el contexto posterior a la rebelión jacobita de 1745. Es decir, una época en la que se había prohibido, por ejemplo, el uso de la falda escocesa, tocar la gaita, ¿no? Y donde había una política de erradicación de todo lo escocés, de todo lo gaélico, y se fomentaba el uso de la lengua inglesa. Es decir, se trata no solo de una traducción entre el gaélico y el inglés, o el supuesto gaélico y el inglés, sino también entre el mundo rural de las tierras altas y los centros urbanos de las tierras bajas, entre el mundo oral y el mundo de la palabra impresa. Como sabemos, el texto tuvo un éxito arrollador y dio lugar a aquello que Anne-Marie Thys llama una revolución estética a escala europea. Podríamos decir incluso que la legitimidad cultural a nivel europeo sufre un triple desplazamiento o, si preferimos, una triple translatio. Un desplazamiento temporal, es decir, desde la antigüedad grecorromana hacia la época de los bárbaros del siglo III, geográfico, desde el mundo mediterráneo hacia el norte de Europa y sus paisajes, algo muy importante, y un desplazamiento social, desde la élite urbana hasta el campesinado de las regiones más remotas, es decir, una serie de desplazamientos que crean las condiciones para el advenimiento de múltiples literaturas nacionales. Las traducciones se multiplicaron rápidamente al italiano, francés, alemán, polaco, ruso, danés, español. Es decir, existía una traducción española mucho antes de que se publicara La hija del mar. Pero, curiosamente, se cita a través de Goethe. Lo que me interesa también de este atractivo que plantea la obra de Ossian es que sirvió como un catalizador creativo en toda Europa. El carácter fragmentario, su orden confuso,
las dificultades incluso para seguir una trama concreta, fueron tomadas como oportunidades para los lectores para establecer sus propias conexiones, para rellenar los huecos narrativos con sus propias historias. De este modo, igual que Macpherson pareció haber respondido a esa tradición gaélica fragmentaria, creando una obra unitaria, reconstruyendo una épica nacional, su público tuvo también un papel de restauración y de tratar de completar la obra, de reproducirla, de recrearla múltiples veces. Quizás la recreación más importante, más emblemática, es la que produce Werther, la que lleva a cabo Werther dentro de la novela de Goethe, que además refleja este desplazamiento del que hablamos antes. Un desplazamiento muy visible cuando dice en una carta que Ossian había desplazado a Homero de su corazón, ¿no? Werther comienza la novela leyendo ávidamente a Homero. Lo lee además, un detalle importante, lo lee en una traducción latina, no lo lee en el original griego, como el propio Goethe no dominaba el griego. Pero, sin embargo, lee a Ossian en ese supuesto original, también lo leen en una traducción, ¿no? Pero, más allá de leerlo, llega a traducirlo, se lanza a la traducción. Es decir, no solo se convierte en un lector de Ossian, con todo lo que ello supone desde un punto de vista estético, moral y político, sino que se convierte en un traductor en una época, en un lugar, la Alemania de la segunda mitad del siglo XVIII, que rendía culto a la traducción y que estaba basada, y cuya vida cultural estaba basada en la asimilación y la transformación de literaturas extranjeras, desde las traducciones clásicas de Voss y de Hölderlin hasta las traducciones de lenguas orientales de Schlegel, pasando por las traducciones de Shakespeare y de Calderón, de Wieland o del propio Schlegel. Goethe también tuvo una labor muy importante de traductor. Tradujo sobre todo a franceses como a Racine o a Diderot, y también a italianos como Benvenuto Cellini. Y al propio Ossian, antes de publicar Werther y publicar esta traducción de Ossian en Werther, le había pasado nada más y nada menos que a Herder, que había escrito un ensayo sobre Ossian, su traducción de la obra del supuesto bardo gaélico. La traducción de Werther, como decíamos, establece sus propias conexiones. No solo se limita a traducir este canto de Selma, sino que lo une a otras partes de los poemas ossiánicos. Y además, y esto es quizás lo más importante, esta traducción desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Se trata, por así decirlo, del canto de cisne de Ossian. Es lo último que escribe antes de morir, y es lo último que le lee a Lotte antes de separarse. Posee, por tanto, las circunstancias de este pasaje sirven en cierto modo para reflejar la relación, el triángulo amoroso entre Werther, Lotte y su prometido Albert, y anticipar aquello que sucedería después. Igual que Salgar sería asesinado por su rival, ¿no? Werther, acaba suicidándose, acaba muriendo. Y los personajes se ven reflejados en esta historia trágica de amor y de muerte. Podemos hablar en este caso de Goethe como una pseudo-traducción. En este caso prefiero adoptar el término o la idea de pseudo-traducción de Brigitte Rath, que habla de pseudo-traducción como un modo de lectura, porque aquí no solo se nos plantea la traducción, sino que se nos plantea la lectura, una lectura además que es en voz alta, de Werther hacia Lotte. Un acto de lectura en el que
ambos se identifican con los personajes. El lamento, es decir, este nuevo original que produce la lectura de Werther combina en este caso la trágica muerte de Selgar en combate contra su rival y el lamento de Minona con las expectativas e intenciones de Werther, Lotte y su prometido Albert. Werther, que en contra del decoro neoclásico sigue el modelo oceánico y da rienda suelta a sus pasiones, produce una traducción que es a la vez una declaración de amor y una nota de suicidio. Y es así como lo perciben los personajes. Una vez finalizada la lectura, se nos dice que se habían identificado, que habían sentido como propias y que la habían sentido además como juntos. Es quizás el pasaje más erótico en la relación entre Lotte y Werther, el único momento en el que parece que hacen algo a la vez, ¿no? Y que lloran a la vez y que sienten a la vez el pasaje que acaba de leer Werther. Bueno, el final de la historia es conocido, un disparo, el disparo con el que suicida a Werther, cambiará la historia de la literatura europea y dará paso a la Werthermanía, a un éxito internacional y a traducciones en toda Europa. Existen multitud de traducciones, hubo traducciones españolas mucho antes de 1859 y hubo muchísimas traducciones francesas, que es lo que nos interesa si tratamos de seguir este linaje de traducciones en el caso de La hija del mar. De Louis Hénault aparece en la llamada Biblioteca de los Ferrocarriles, que era una colección publicada por Hachette a partir de mediados del siglo XIX, en la que, como se nos explica aquí, los volúmenes se venden en las principales estaciones de tren y en las principales librerías. Se trataba de ediciones muy cómodas, pensadas especialmente para los viajeros, para poder ser leídas dentro del tren, con un formato muy legible, nos dice aquí, para los ojos más delicados. El viajero podrá colocarlas fácilmente en su bolsillo o en su maleta. Y para evitarle cualquier molestia ya venía con las hojas cortadas, ¿no? Es un reflejo, aparte de la anécdota, de la popularidad de Goethe, ¿no? Y de Werther 70 años después de su primera publicación. Seguía siendo traducido y comercializado cuando ya el romanticismo en Francia estaba, digamos, passé totalmente. En ediciones populares disponibles para el gran público. En cierto sentido, no sabemos realmente cómo llegó a manos de Rosalía esta edición, pero en cierto sentido podríamos decirnos que la última etapa del viaje de estos textos se llevó a cabo en tren. Como digo, ya existían versiones en español de Werther, no sabemos por qué elige esta versión en francés, quizás es algo que investigue mi colega Margarita en un futuro, pero en cierto sentido refleja también, desde un punto de vista de sociología de la literatura, el desplazamiento o la aparición de París como gran centro literario, ¿no? Ese centro de la literatura europea tal y como lo definía Pascal Casanova en su influyente obra. No así Alemania, tal y como había predicho el propio Goethe cuando decía que en poco tiempo bastaría, ante la avalancha de traducciones en Alemania, bastaría para cualquier extranjero con aprender alemán para tener acceso a toda la literatura universal, porque todo estaba traducido ya en alemán, ¿no? Vemos aquí que paradojas de la vida, para Rosalía bastaba aprender francés para conocer toda la literatura universal de su época. Bien, durante este breve recorrido hemos tratado de poner el acento en la importancia estética, política y cultural de la pseudotraducción, así como en sus representaciones, ramificaciones y difracciones en la ficción. El estudio de estas traducciones, situadas en la frontera entre la ficción traductológica y la no ficción literaria, podría integrarse en aquello que Grutman y de la Bastita han llamado el giro ficcional en traducción. Es decir, las narrativas son el medio perfecto para explorar los niveles múltiples de estas experiencias singulares
de traducción. Al mismo tiempo, esta exploración que pone el énfasis en el desplazamiento o translatio de textos puede entenderse como un giro espacial, también en el sentido en que traza la llegada del ossianismo a Galicia a través de un giro comparada en el Sturm und Drang del primer Goethe, que se anticiparía a la línea recta trazada por Eduardo Pondal poco tiempo después. El paisaje de la hija del mar se presenta como cuadros sublimes, cuadros que encajarían perfectamente en cualquier descripción de Escocia. Niebla, viento, tormentas, mares embravecidas, colinas descarnadas, torrentes verdes, etc. Pero no encuentro otro ejemplo mejor de este giro que la referencia a Finisterre que hace el propio Macpherson en un ensayo en el que defiende la antigüedad y la autenticidad de los poemas de Ossian, el que se nos dice que las naciones celtas se extendían desde la desembocadura del río Obi en Rusia hasta el cabo Finisterre, la punta occidental de Galicia, con 2 L's. Rosalía de Castro, justo en el momento en el que se cita a Ossian, casualmente reaparece Finisterre, justo después. Aparece Finisterre a través de la descripción que acompaña a la primera cita y se convierte también en una traducción, o mejor dicho, en un nuevo original en el paisaje de la hija del mar. Muchas gracias. Bien, continuamos la segunda ponencia de la doctora María José Alonso Veloso, profesora de Literatura Española y miembro del grupo de investigación Francisco de Quevedo de esta misma universidad y autora de diferentes trabajos de investigación, monografías y colaboraciones con revistas de humanidades, que trae su trabajo que lleva por título Fortuna de la literatura política de Quevedo en el contexto europeo, traducciones y tradiciones. Cuando quiera. Muchas gracias, Einer. Se oye bien, ¿verdad? Quevedo gozó de un notable éxito literario en Europa, incluso antes de su muerte. En la aprobación de la primera edición de Marco Bruto, en 1644, Diego de Córdoba se refería a innumerables textos traducidos en los idiomas italiano, inglés, flamenco, francés y latino. Y su primer biógrafo, Pablo de Tarsia, recordaba en 1663 que los libros impresos han sido recibidos con tanto aplauso de todas las naciones, muchos se han divulgado en los idiomas latín, inglés, italiano y francés. El inicio de la actividad traductora se remonta a la década de los 30 del siglo XVII y tal vez a los años anteriores. Los datos conocidos están incompletos y en constante revisión, pero evidencian la fortuna literaria de Quevedo fuera de España ya a partir de 1633. Los lectores de Francia, Italia, Inglaterra o Alemania prefirieron la obra burlesca de Quevedo. Lo demuestran las ediciones y reediciones múltiples del Buscón y Los Sueños. Pero lo destacado de tal vertiente ha velado el impacto de otras esferas de la literatura de Quevedo, no tan masivo, pero tal vez más significativo por su apego a círculos intelectuales de prestigio. Entre tales facetas destaca la difusión de su pensamiento político en Europa en los siglos XVII y XVIII, en traducciones a distintas lenguas europeas. A ellos se suman obras de narrativa lucianesca o satírico-morales, de contenido y propósito políticos evidentes. Su éxito revela un interés paralelo al suscitado por Guevara, Furio Ceriol, Rivadeneira, Saavedra Fajardo o Gracián. Los Sueños y el Buscón se vertieron al italiano, el francés, el inglés, el alemán y el holandés en una nutrida estela de reimpresiones. Pero también interesaron los textos morales, las versiones italianas de Doctrina Moral y Carta Antonio de Mendoza, así como La cuna y la sepultura en holandés. En cuanto a su literatura política, descuella Marco Bruto, que inspiró 5 traducciones en 4 idiomas diferentes. Y de Política de Dios se conocen 3 impresiones de una traducción italiana a comienzos del XVIII, una temprana edición polaca y 2 inglesas tardías. Tampoco Francia estuvo del todo ajena a su pensamiento político.
Un reciente hallazgo de un manuscrito del siglo XVII, al que me referiré después, demuestra que existió una versión francesa íntegra de la primera parte de esta obra. La rápida síntesis que acabo de ofrecer evidencia la heterogeneidad de los escritos traducidos y obliga a matizar ciertas ideas preconcebidas sobre la difusión de Quevedo en Europa. En primer lugar, Europa no solo se interesó por la faceta burlesca del escritor, el buscón y los sueños. En segundo lugar, no todas las traducciones al inglés partieron de versiones francesas, sino que algunas se basaron directamente en ediciones españolas. La literatura moral o la política pudieron no tener un gran impacto cuantitativo, pero desde luego sí cualitativo, en una recepción aparentemente más restringida y exclusiva. Quevedo, traducido para unos pocos, selectos, relacionados con círculos intelectuales de prestigio o campos del poder político. También Quevedo utilizado como arma contra el adversario político. No carecen de interés ciertas traducciones que debieron de gozar de una circulación no tan amplia. Fueron casi regalos exclusivos dirigidos a un poderoso y hoy aportan información sustancial sobre Quevedo. Cito solo dos casos ilustrativos. El primero, la traducción de Doctrina Moral del florentino Sebastiano Castellani en 1684. Su ilustre destinatario fue Cosme III de Medici, gran duque de Toscana, quien mantuvo una estrecha relación con España, derivada de sus viajes por distintos lugares de Europa. Cuando, años más tarde, ya está gobernando en sustitución de su padre, Fernando II, el traductor decide honrarle vertiendo al italiano un texto moral español cuyo contenido tuvo que ser apreciado por un hombre de gran fervor religioso. El segundo caso es la versión al francés de Política de Dios, datada en el siglo XVII y localizada en un manuscrito de una pequeña biblioteca de Francia. Titulado Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás, como las versiones primitivas que le sirvieron de modelo, resulta sorprendentemente fiel si se compara con las traducciones francesas del Buscón. De autor desconocido, la traducción se dedica a un consejero de la corte de Luis XIII, el ministro de Guerra o Asuntos Exteriores, a quien se transmite un sorprendente agradecimiento de Quevedo, aún vivo. Esta información preliminar apunta a las posibles relaciones del escritor con el entorno del monarca francés, tal vez a propósito del aún oscuro episodio de su encarcelamiento por alta traición y colaboración con el enemigo francés. La difusión de su pensamiento político en Europa, en los siglos XVII y XVIII, se revela en realidad muy destacada. Dos de sus tres grandes tratados políticos, Marco Bruto y Política de Dios, fueron traducidos a distintas lenguas europeas y solo la obra temprana Discurso de las Privanzas parece haber quedado al margen de la efervescencia editorial apuntada. Si nos ceñimos a Inglaterra, se observa que la obra política de Quevedo encontró allí a un lector con una avidez inusual por este tipo de literatura, tal vez por sus peculiares circunstancias dentro del contexto europeo. Desde las tempranas versiones al inglés de Los Sueños y Discurso de todos los diablos, y tras algunas décadas sin aparente actividad traductora, los albores del siglo XVIII multiplican la difusión. Siguiendo el orden de publicación, se traducen La fortuna con seso y la hora de todos, Marco Bruto y las dos partes de Política de Dios. Títulos variados y ajenos a bestsellers como El Buscón y Los Sueños, consecutivos en el breve lapso comprendido entre los años finales del siglo XVII y el principio del siglo XVIII. En conjunto, perfilan un significativo catálogo alternativo a su obra burlesca. La recepción del Quevedo político en Inglaterra resulta atractiva y adquiere perfiles diferenciados por variadas razones. La inusitada preferencia por su literatura política, los largos títulos que modelan el sentido de las obras para adaptarlas a las circunstancias del ámbito geográfico en que se difunden, los rasgos de las traducciones, manipuladas y amoldadas a un contexto protestante, no católico, una monarquía parlamentaria, no absoluta. La transferencia de ciertas versiones inglesas al ámbito de la literatura panfletaria, anónima y polémica, a las guerras de papel sobre el derecho a la resistencia, la función de la monarquía y los ministros, la oposición entre facciones Whig y Tory o el debate en torno al maquiavelismo. Y, finalmente, el hecho de basarse en ediciones españolas, no en traducciones intermedias.
No pude estudiar de modo exhaustivo ninguno de estos textos, solo deseo dibujar el recorrido de la obra política de Quevedo en Inglaterra. Tampoco abordaré el caso de los apócrifos, obras falsamente atribuidas para aprovechar su popularidad, ni el de aquellas en que el escritor español aparece transmutado ya en personaje literario. Pero no cabe duda de que algunas falsificaciones impresas por motivos políticos y religiosos rubrican el éxito de Quevedo. Su mero nombre, y cito, habla suficiente por sí mismo, según el traductor de las novelas atribuidas en 1671. Comentaré algunos juicios críticos de sus traductores ingleses y atenderé a las portadas, los títulos y los textos preliminares de las versiones inglesas, porque son síntesis elocuente de la interpretación y los propósitos perseguidos. El recorrido resaltará los hitos de un proceso que culminó perfilando una interesante biblioteca digna de atención en territorio inglés a la medida de las apetencias de sus curiosos lectores. Y fue una transmisión de índole diferente de la experimentada en otros territorios europeos. La selecta antología perfilada en Inglaterra se esbozaba ya en el prefacio de la traducción de La Fortuna con Seso a cargo de John Stephens en 1697 y también en un manuscrito en forma de catálogo crítico de libros españoles del siglo XVII que nos legó dicho traductor, redactado entre 1707 y 1726, fecha de su muerte. En este listado opina sobre las obras compiladas en la edición de la obra completa impresa por Foppens en Bruselas en 1660. Sus juicios críticos permiten conocer qué aspectos de la literatura de Quevedo eran más atractivos para un lector inglés culto de su tiempo, un traductor o un impresor animado a divulgar sus escritos en un nuevo espacio geográfico y cultural. Ayudan a comprender las pautas de la recepción en Inglaterra. Stephens pondera que todas las obras gozan de un aplauso generalizado y bien merecido no solo en España, sino también en todas partes. Tras esta inicial valoración, el traductor se detiene en Marco Bruto y destaca sus reflexiones morales y políticas muy juiciosas e instruidas, al tiempo que confiesa haberla traducido, aunque no impreso. También se detiene en Política de Dios, juzga que sus dos partes están llenas de piedad y conocimiento y demuestran sus certeras lecturas divinas y humanas, aunque censura su extensión y el exceso de citas de las Sagradas Escrituras. Reconoce haberlas traducido también, pero no habían sido impresas aún. A juicio de Stephens, el segundo volumen, que contiene las más renombradas obras morales y religiosas de Quevedo, adolece de falta de interés y excesiva religiosidad para ser traducidas al inglés. La severa valoración crítica del traductor, generalizada salvo alguna excepción, parece evaluar más el mercado potencial de lectores que el posible valor literario de los textos. Inglaterra pasa de un moderado interés en los años 40 a enaltecer su obra en solo 60 años y hasta el cierre del siglo XVII. En este momento se produce una difusión significativa de Quevedo en versiones inglesas. En lo que atañe a su valoración literaria, se admite que su popularidad habría podido competir con la de Cervantes. Los juicios críticos insertos en los preliminares de las traducciones publicadas durante el siglo XVII permiten intuir el progresivo aprecio que inspiraron la erudición y las facetas más serias de Quevedo en Inglaterra, en paralelo a la difusión de los textos burlescos. Parecen delimitar el camino hacia la recepción de la obra política más variada e intensa en los años de transición entre los siglos XVII y XVIII. Richard Croshaw, autor de la traducción de Los sueños al inglés en 1640, comienza con una declaración elocuente que pondera el propósito instructor de la obra. Concluye afirmando que se describe el infierno para que el lector lo evite y a los condenados para mostrarles el camino del paraíso. La lectura moral pretendida se enfatiza desde la propia portada, donde el título principal, Sueños, se hace equivalente del reino del infierno y las locuras y abusos del mundo, en consonancia con el título original de 1627. Y aún se añade que la publicación es el primer fruto de una vida enmendada.
La edición de esta obra, publicada en 1667, subraya que la sátira de Quevedo pone límite a la corrupción de costumbres en todo tipo de gente, sin denostar a nadie en particular. Llena de agudeza y moralidad, explica, ha encontrado tanta diversión en el mundo que, de ser bautizado en todas las lenguas cristianas, eligió solo el inglés. En la portada de la versión inglesa de Los sueños de 1682 se califican como agradables y provechosos para todas las personas consideradas, adición que prolonga el escueto título de Visions. Pero el primer hito en el proceso de apropiación del Quevedo político en Inglaterra es la versión de Discurso de todos los diablos o Infierno enmendado, también traducido en Francia. Esta edición de la obra satírico-moral guía, o más bien fuerza, la interpretación del lector desde el propio título de la portada, de acuerdo con los intereses del traductor. Se omite la primera parte de la secuencia, Discurso de todos los diablos, para enfatizar la segunda, Infierno enmendado. Se sustituye la equivalencia original trazada por el ingenio de Quevedo por la fórmula Infierno enmendado o Espejo de favoritos. Diversos subtítulos completan un epígrafe elocuente por su contenido político, sus caídas y quejas, también las quejas del príncipe contra sus favoritos, con los peligrosos daños de la política de Estado, los aduladores, los que sobornan, los acusadores secretos, los falsos testigos. El prefacio del traductor encarece la figura del autor de un modo llamativo, a tenor de la fecha temprana de la versión inglesa, difundida aún en vida de Quevedo. Advierte que su obra no debe ser pervertida, porque es un hombre de juicio que, cito, se encuentra entre los más asentados ingenios de su tiempo y cuyos escritos están llenos de ricas ideas y miles de buenos conceptos. Y conmina al lector a estimarlo con la reputación que merece, pues ha sido admirado en todas las lenguas y países, donde ha sido recibido con gran aplauso, e incluso entre las naciones más rudas e inferiores a la nuestra. Ya tenían complejo de superioridad entonces, como pueden observar. En consonancia con las versiones previas de la picaresca y la lucianesca en Francia e Italia, en 1657 se traduce el Buscón, que de modo llamativo propone una lectura política de la vida de Pablos entre los lectores más instruidos. Tú puedes leer la política aquí, se dice. El título sigue el de las colecciones de obras en prosa de Quevedo, de carácter póstumo, pero aclara su procedencia geográfica. Vida y aventuras del Buscón, el pícaro español. La traducción de La fortuna con seso de Stevens reivindica la figura de Quevedo desde la portada, donde se caracteriza como el más ingenioso y autor de los celebrados Sueños del infierno, eficaz carta de presentación. El prefacio de la traducción de Stevens confirma la progresiva aceptación de facetas diferentes de la satírica y la burlesca. Desmiente a quienes consideraban al autor solo como un satírico gracioso y asegura que entrega al público una vertiente nueva de sus obras, ponderando la nobleza del origen del escritor y sus cualidades estilísticas. Ovidio español, en quien la agudeza fluye de forma natural, sin necesidad de estudio, dotado por igual para la escritura de verso y prosa. El traductor anuncia que las obras de Quevedo, versado en latín, griego, hebreo e italiano, lenguas cuyos mejores autores lo han inspirado, servirán como monumento a sus habilidades. Expresa también su sorpresa por la escasa y parcial difusión de la obra de Quevedo en Inglaterra. El autor de esta pequeña obra ha sido una persona tan famosa en su tiempo, entre todos aquellos que entienden la lengua española, que es digno de admiración que Inglaterra sea aún tan ajena a su talento. Nada suyo ha aparecido hasta ahora en inglés, excepto sus sueños. No es posible que Stevens ignorase la traducción de Discurso de todos los diablos de 1641. Sucede que la obra se leyó como un séptimo sueño, a veces impresa con otros 6, los 5 originales y un apócrifo. Como previamente se había divulgado la versión inglesa del Buscón, debe inferirse que el traductor se refería solo a su faceta seria que él intentaba promocionar. Stevens pudo jugar un papel de relieve en la difusión de otras vertientes de Quevedo. Desde estas palabras, pronunciadas cerca ya del final del siglo XVII, 3 textos salieron de las prensas londinenses en solo una década, entre los años 1710 y 1720.
Se trata de sus más importantes obras políticas, Marco Bruto y las dos partes de Política de Dios. La anonimia de las traducciones impide saber si son las que Stevens anunciaba en su catálogo. Marco Bruto se tradujo a 4 idiomas diferentes: italiano, latín, holandés e inglés. La portada inglesa cambia de modo radical, pues Marco Bruto solo se menciona en un subtítulo y el título principal apunta a la cuestión polémica abordada, la controversia sobre el derecho a la resistencia contra el gobernante injusto. Este debate parte del ejemplo histórico de Marco Bruto, quien asesinó a Julio César en el Senado por haber usurpado la soberanía de Roma, y postula reflexiones morales y políticas de más amplio alcance. La declaración de la autoría de Quevedo, autor del Sueño del Infierno, intenta prestigiar su libro y atraer lectores, apelando a uno de los textos más aclamados y difundidos del autor español en Inglaterra. La versión inglesa traduce solo, la primera sección. Las otras dos, la cuestión política y las suasorias, se omiten como en las traducciones latinas y la holandesa. El texto sigue con fidelidad la edición española, no las versiones previas a otras lenguas, cuyas abundantes modificaciones no incorpora. De publicación tardía, es, curiosamente, la más próxima al original, pese a incorporar significativas innovaciones. Esta traducción está provocada por personajes y hechos históricos concretos. Evidencia un fin práctico atenido a las circunstancias políticas inglesas de principios del siglo XVIII. El traductor aprovechó la interpretación de Quevedo sobre la muerte de Julio César para defender a un pastor anglicano polémico en la Inglaterra de su tiempo, el doctor Henry Sacheverell, famoso por la violencia de sus opiniones. Este predicador pronunció su discurso más polémico en noviembre de 1709, atacando a los católicos y otros disidentes. El caso provocó graves disturbios en las calles. Los partidarios de los Tories, conservadores, atacaron a los presbiterianos, cuyas congregaciones recibían el apoyo de los Whigs. Los desórdenes reflejaron la insatisfacción de muchos anglicanos por la tolerancia existente hacia un creciente número de congregaciones religiosas en supuesto detrimento de la autoridad de la Iglesia anglicana de Inglaterra, y fueron interpretados como reacción contra presuntos agravios infligidos por el gobierno Whig. Juzgado en 1710, el pastor anglicano fue declarado culpable y se le prohibió predicar durante 3 años. La asociación de Quevedo, casual solo en apariencia, con el polémico predicador anglicano, cuyas proclamas se entretejen con las tradicionales disputas entre los Whigs y los Tories, pudo verse favorecida por la fama del autor español en territorio inglés, y tal vez alentó las traducciones de su Política de Dios pocos años después. Sin duda, inspiró un curioso panfleto de 1713 que tienen a la derecha de la imagen, cuya portada vincula de nuevo la figura del pastor anglicano con Quevedo y sus sueños. Esta obra, pretendida imitación de la sátira lucianesca, no traduce a Quevedo, pero apela a su discurso político, a su instructiva moralidad. Se diría que ocupa un interesante punto intermedio en el intrincado camino ideológico de la recepción de sus 2 tratados políticos, Marco Bruto y Política de Dios. La primera parte de Política de Dios conoció una traducción italiana con 3 ediciones publicadas a comienzos del XVIII, una temprana edición polaca, una inglesa tardía y también una francesa manuscrita. La versión inglesa del Tratado Político incluye en su portada el cambio más relevante, responsable de su reorientación ideológica. Respeta la autoría del original, pero lo transfiere a la polémica contemporánea entre los Whigs y los Tories en relación con los poderes reconocidos a la monarquía inglesa. De traductor desconocido, postula desde el título un contenido algo alejado del propósito de la obra. Ofrece al lector un conjunto de máximas de carácter divino, sugerente invitación a prescindir de dichas facciones políticas en la Inglaterra de su tiempo. En una interpretación muy alejada del título español, aunque no tanto de su texto, esboza las claves para distinguir entre un monarca verdadero y un tirano, entre un privado leal y un favorito traidor.
Por lo tanto, la portada inserta el texto en el espacio inglés y en materias polémicas en la literatura política de la época, particularmente el tema de la tiranía. Frente a las libertades usuales de los traductores, mantiene la estructura y el desarrollo de la obra. Divine Maxims incluye los 24 capítulos del tratado en el mismo orden y en su integridad. Como acabamos de exponer, en Inglaterra, y solo unos pocos años antes, se había editado la traducción de Marco Bruto sin 2 de sus 3 secciones. Y unos años después se difundirá la de la segunda parte de Política de Dios, notablemente mutilada. Pero la fidelidad es relativa. En esta versión inglesa abundan las estrategias para adaptar el texto de Quevedo a las peculiares circunstancias políticas y religiosas de Inglaterra. Las intervenciones transfieren las originales advertencias sobre el gobierno, ideadas en clave política absolutista y católica, al escenario de una monarquía inglesa parcialmente desposeída de sus poderes tradicionales. Allí se imponía ya la monarquía constitucional que arrollaba el absolutismo monárquico vigente aún en países como Francia o España. Esta versión inglesa transparenta un propósito práctico: insertarse en un contexto de polémicas y panfletos políticos donde las facciones de Whigs y Tories jugaron un papel determinante. En este espacio geográfico, además, el protestantismo estaba ya consolidado, una vez superados los conflictos religiosos derivados del cisma promovido por Enrique VIII respecto al papado de Roma. Si en 1715 la versión inglesa de la primera parte se canalizó hacia la literatura política panfletaria, campo de batalla de los partidos Whig y Tory, la segunda parte se difundió 5 años más tarde como eficaz arma contra la locura de tiranos maquiavélicos y estadistas ateos. La portada magnificaba el éxito de Quevedo en Inglaterra, autor de los celebrados Sueños del Infierno. Esta nueva traducción abrevia notablemente el tratado. Carece de sus múltiples preliminares y de los 15 capítulos finales. La versión inglesa se limita a los 8 capítulos iniciales y así conserva, realzándolo, el ataque más explícito de Quevedo contra Maquiavelo, asimilado a Poncio Pilato en el capítulo 6. De hecho, el epígrafe de este apartado pudo inspirar la adición del título Contra la locura de los tiranos maquiavélicos. El título sufre la alteración más reseñable en una maniobra de manipulación ideológica que afecta al conjunto de la obra y su interpretación. El escueto Política de Dios y Gobierno de Cristo del original se transforma y amplifica en la versión inglesa. La expresión inicial Christian Politics parece evocar el epígrafe quevediano, pero lo que sigue es una novedosa y explícita denuncia de la locura de tiranos maquiavélicos, cuyo objetivo es lograr la conversión o confusión de hombres mundanos que aprenden sus máximas infames en la escuela de Satán. La traducción persigue un deliberado amoldamiento ideológico de la fuente, subordinada a propósitos e intereses que podemos calificar como políticos en primera instancia, aunque no exentos de intenciones religiosas. La versión inglesa de la segunda parte de Política de Dios hiperboliza su antimaquiavelismo, cuando Inglaterra vive inmersa en transformaciones políticas que conducen a la monarquía parlamentaria y luego de 2 siglos de apropiación encubierta y polémica del pensamiento de Maquiavelo. Tal vez la manipulación del traductor se vio favorecida por la fama del español como azote del florentino. No parece casual, desde luego, que se produzca durante ese momento maquiavélico del siglo XVIII, descrito por Pocock, cuando la reputación de Maquiavelo obtiene las más elevadas cotas de reconocimiento en Inglaterra. Como se ha podido comprobar, estas traducciones evidencian el interés suscitado por obras concebidas en un contexto ideológico muy diferente, cuya transferencia cultural exige atender a las estrategias y las consecuencias que operaron en sus diversas manipulaciones. Los datos apuntados han intentado trazar algunas huellas de la recepción de la literatura política de Quevedo en Inglaterra. Es probable que ningún otro país europeo haya mostrado un interés tan intenso e inmediato por esta faceta de su obra.
la variedad de textos de contenido político traducidos delata un impacto cualitativo superior incluso al propiciado por la difusión masiva de su obra burlesca. Cuando la vertiente jocosa ya es de todos conocida, cuando genera la imitación, la manipulación y hasta la falsa atribución, cuando transforma incluso al Quevedo autor en Quevedo personaje, se crea el contexto idóneo para el desarrollo casi imperceptible de la reivindicación y el aprecio hacia sus reflexiones políticas y morales. La fama de su ingenio burlesco habría servido como base para el posterior hallazgo de otras facetas. Podemos lamentar que sus palabras se hayan esgrimido en batallas políticas ajenas a su voluntad o que se hayan manipulado para acomodarlas al peculiar contexto histórico inglés de los siglos XVII y XVIII o a los intereses de los traductores y de ciertas facciones ávidas de poder. Que el Quevedo manipulador se haya transmutado en el Quevedo manipulado, en un guiño a la expresión de Germán de Patricio. Su tono amonestador y sermonario, siempre polémico, su natural panfletario y libelista, en palabras de Clamurro, parecieron congeniar con los panfletos políticos que corrían por las calles de Londres, describiendo una pirueta inesperada. Pero tales fenómenos no habrían podido producirse sin un previo reconocimiento europeo de la talla literaria de Quevedo, un éxito de recepción solo compartido por una nómina reducida de escritores del siglo de oro. Nuevos hallazgos y futuras interpretaciones permitirán delimitar el alcance preciso de su impacto intelectual, disgregado en modalidades del discurso que, desde luego, como he intentado mostrar, desbordan los límites de la literatura burlesca más celebrada. Nada más. Muchas gracias. Ahora ya para dar cierre a estas jornadas continuamos con la doctora María Carmen Villarino Pardo, profesora en el área de Filología Galega y Portuguesa, que nos trae su trabajo que lleva por título Traducir para exportar literatura brasileira contemporánea e internalización. Cuando desee. Sí, boa tarde a todas as persoas que nos acompañades. Obrigada, Iner, obrigada a Paulo Gamallo e a equipa de Canal por organizar estas xornadas que nos permiten a oportunidade das trocas. O asunto que vou falar muda de paralelos e de meridianos en relación ao que acabamos de ver, tamén en período temporal, e trainos até a contemporaneidade e a literatura brasileira contemporánea. O desafío que coloco é... disculpade, vou colocar o PowerPoint, me parece que é máis práctico que o PDF. O asunto que nos coloca é como o Brasil dos últimos anos, nomeadamente o da primeira década do século XXI para a segunda, esa transición, fixo apostas a través de unha serie de estrategias de política institucional que o levaron a... Quería colocalo en ecrán completo, mas parece que... Sí, está aí. Obrigada. Que o levaron a apostas para intervir no campo transnacional, no chamado campo literario internacional, e colocar autorías, textos, nun chamado proceso de internacionalización da produción literaria e do seu mercado editorial. O obxectivo desta intervención é presentar algunhas desas estrategias, algunhas desas propostas, partindo da hipótese de que a tradución é unha das principais opcións en que de modo directo ou indirecto Brasil apostou de modo institucional nese período, insisto, vou falar do período entre 2008 e 2015. Vou intentar situar o Brasil deses momentos. De que estamos falando? Ignacio Lula da Silva, no segundo mandato do seu goberno, cando acababan de gañar
a posibilidade de organizar os Xogos Olímpicos no Río de Xaneiro en 2016, na conferencia de imprensa en 2009, di claramente: nos non temos máis o complexo de cidadáns de segunda categoría. Reivindicaban un papel de global player. Para Simon Anjol, un dos responsáveis das metodoloxías de medición de imaxe país, en concreto do índice NBI, a reputación do Brasil naquel momento, 2011, un pouco depois desa conferencia de imprensa, é cada vez máis forte, en parte como consecuencia do crecimento do seu poder económico, mas tamén como un reflexo do soft power, ou seja, factores como a Copa do Mundo de Futebol organizada en 2014, a Copa Confederacións de 2013, as Olimpíadas de 2016 e a reputación que naqueles momentos tiña Lula, presidente do Brasil. Nese período, entre 2005 e 2015, ese posicionamento do Brasil como unha potencia entre as 6 maiores potencias económicas a nivel mundial, pretendía que se traducise en outros ámbitos. No esportivo, como acabamos de referir, no cultural, no mediático, mas tamén no editorial. E, por tanto, aproveitar a organización deses eventos e a proxección mediática a nivel internacional para exercer outros tipos de diplomacia cultural, ou aquilo que Joseph Nye denominou soft power ou poder mole, poder suave. A acción política exercida durante eses anos, até que ponto apostou pola proxección do país a través da cultura? Fago unha síntese cronolóxica dese período, asinalando unha serie de elementos nos quais me vou deter en varios deles, que comezan, por exemplo, con a asinatura en 2008 de unha parcería, de un convenio, entre dúas institucións semiprivadas, mas non son públicas, como son a Cámara Brasileira do Libro e a Axencia para a Promoción, Exportación e Investimentos do Brasil, Apex Brasil. En 2010, asinouse, a través do Ministerio da Cultura e a organización da Feira Internacional do Libro de Frankfurt, o que sería o contrato para que Brasil fose país convidado de honra na edición de 2013. En 2011, foron apresentados e comezaron a funcionar os novos programas de apoio á tradución dirixidos desde a Fundación Biblioteca Nacional. En 2012 foi criado o Centro Internacional do Libro da Fundación Biblioteca Nacional, responsável pola promoción do libro e da literatura do Brasil no exterior. E no período entre 2012 e 2015, o Brasil foi país convidado de honra nas principais feiras internacionais do libro, algunhas das quais era por segunda vez, como é o caso de Frankfurt. En Bogotá, en 2012, unha presenza particular na Feira de Guadalajara desde 2012 até a actualidade, en Boloña, en Gotemburgo e no Salón du Livre de Paris en 2015. 2012 concentra unha serie de actividades que nos fan, digamos, pensar nesa idea de enerxía que se referi Tamara Ben-Zohar nos seus traballos. Refírome, por exemplo, a participación como país convidado de honra no Festival Europalia, que ten lugar na Bélxica e nas cidades próximas, e que nos 4 meses que van entre outubro de 2011 e xaneiro de 2012 tivo máis de 150 actividades culturais vinculadas ao Brasil. Mas tamén, e precisamente nese momento, a que naquela altura era ministra da Cultura, Ana de Holanda, no decurso do propio Festival Europalia, dicía que o país, o Brasil, quere aproveitar a imaxe rica e extraordinaria que ten actualmente a nivel internacional para apostar na construción de unha nova política do libro. Nunha materia do suplemento Y do xornal O Público Portugués, asinada por Isabel Coutinho, dicíase tamén que, nese mesmo momento, o Brasil é o país do momento, 2011. 2012, insisto, concéntranse unha serie de elementos en que esas sinerxías para esa política de internacionalización da literatura e da cultura brasileira teñen especial destaque. Prodúcese o lanzamento da revista Granta, con o volume 9 dedicado aos mellores xovens escritores brasileiros. Esa é a capa da Granta na edición brasileira do lado esquerdo, na edición en inglés do lado direito. Era o ano Feira Internacional do Libro de Frankfurt, por tanto, onde recollían a testemunha do país anfitrión, do país convidado en 2012. E nese momento, en 2012, segundo a International Publishers Association, o Brasil era o nono mercado a nivel mundial en termos editoriais. Por tanto, ese é o escenario. Nesa revista, nese volume da Granta, que publicaba o que consideraba os mellores 20 autores e autoras menores de 40 anos, para eles a palabra xoven significaba iso,
Implicaba, e aí na introdución os organizadores do volume, Faith e Ferroni, deixano de maneira clara, que esas traducións eran un alcance inédito para eses autores e autoras que aparecían recollidos nese volume e que as publicacións garantidas da revista chegarían ao que chaman eles 80.000 aficionados, é a palabra que utilizan, en literatura na América Latina, España, Estados Unidos e no Reino Unido. Insisten tamén na introdución os organizadores que o Brasil, nese momento, vive un momento especial na literatura. Reforzan o capital simbólico da revista, colócana como unha plataforma de internacionalización e autolexitímanse, obviamente, insistindo nesa introdución en que, segundo eles, hoxe, entrase gradualmente no mapa, hoxe 2012, na literatura mundial, porque contan con eses novos programas de apoio á tradución da Fundación Biblioteca Nacional, porque Brasil iría ser país convidado da Feira Internacional do Libro de Frankfurt, e iso sería unha tendencia a que máis escritores fosen recoñecidos internacionalmente. Neses momentos tamén, e fundamentalmente no período entre 2010 e 2013, a Fundación Biblioteca Nacional está dirixida por Galeno Amorín, unha persoa que dá un impulso especialmente a eses procesos de internacionalización, envólvese de unha maneira moito específica e moito evidente. El dá manchetes para a imprensa como esa que coloco aí en 2011. É hora de internacionalizar a literatura brasileira. En 2012, o Brasil aínda ten outras oportunidades de mostrar, de evidenciar esas estrategias de saída para o exterior, de consolidación no mercado transnacional literario. Após varios anos, volta a estar presente no Salón du Livre de Paris, estará na London Book Fair de Londres, é convidado de honra na Feira Internacional do Libro de Bogotá e comeza a ter presenza a través do programa Destino Brasil na Feira Internacional de Libro de Guadalajara, que repetirá este ano de novo. Voume centrar, e esta é a parte, digamos, máis columna vertebral, digamos, da presentación, en algunhas desas estrategias de maneira máis evidente. A primeira delas é ese programa, o Brazilian Publishers, nesa parcería entre a Cámara Brasileira do Libro e a Apex Brasil. Ese programa ten como obxectivos, insisto, son dúas agremiacións, non son sindicatos, son asociacións, como é a Cámara Brasileira do Libro, que agrupa editoras, e unha axencia para a promoción, exportación e investimentos, que non reúne o mercado editorial de unha maneira exclusiva, sino que ten sectores desde o azo, a madeira, a cualquier tipo industrial que poida ser exportável. Por tanto, ten un especial interese unha parcería como esta. Os obxectivos dese programa eran e continúan sendo, porque o programa está sendo renovado durante todo este período, potenciar unha cultura exportadora. Por tanto, que as editoras asociadas a este programa teñan oportunidades de negocio no exterior, insístese de novo no exterior. Que o Brasil teña como país un papel central como convidado de honra nas fundamentais feiras internacionais do libro e, por tanto, que iso xere oportunidades de negocio. Este é o mapa que apresenta Carlo Carreño, do Publish News, en 2012, tirado da International Publishers Association, onde, como digo, o Brasil ocupa a 9ª posición no mercado editorial mundial. Primeiro, e a grande diferenza, é os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Xapón, a Franza, o Reino Unido, a Italia, a España, e o Brasil estaría nesa 9ª posición. Mas está nesa posición na venda de libros, na saída de libros, mas non na venda de direitos autorais. E aí é onde está unha cuestión chave, absolutamente chave, cando falamos de tradución. Non se trata da venda de libro físico, trátase da venda de direitos autorais, que ás veces son unha venda completa para unha lingua, por exemplo, para o castellano, en cualquier lugar, en cualquier das súas variantes, ou para o portugués, e outras veces é parcelada para o castellano na España, para o castellano na Argentina, na Colombia, etc. Por tanto, esa idea está moito presente no convenio do Brazilian Publishers. Por iso, insisten moito nos balanzos anuais en que querían ser, o obxectivo central é ser tamén país exportador de direitos autorais.
E o dado que dá, por exemplo, a Cámara Brasileira do Libro no relatorio anual de 2013 presentado a inicios de 2014, por tanto, posterior á participación como convidado de honra na Feira Internacional do Libro de Frankfurt, é que se en 2010 o país exportaba 1,7 millóns de dólares en mercado editorial, gañou unha exportación de 1 millón 2 anos depois, após a Feira de Frankfurt. Por tanto, para eles foi un suceso, porque o Brasil se tornaría cada vez máis un exportador e non serían apenas compradores. Iso é un balanzo comercial para as empresas que integran esa cámara do libro. Centrome agora no bloco estrictamente, digamos, de traducción, ainda que a traducción o salpica todo porque é obvio e é imprescindível, non? Quería centralo nesa idea de un sistema mundial das traducións en que traballa fundamentalmente a socioloxía da tradución, persoas como Gisèle Sapiro, entre elas, ou Sapiro e Elbron, a quen cito aquí. Trátase de un sistema hierarquizado en que hai unha lingua que ocupa unha posición hipercentral, insisto, no sistema mundial das traducións, non ten a ver con número de falantes, non ten a ver con outro tipo de elementos, que o inglés. Hai linguas que ocupan unha posición central, segundo dados do Index Translationum, que son os que utilizan, que serían o alemán e o francés, linguas que ocupan unha posición semicentral, entre as quais estaría o italiano e o castellano, por exemplo, e outras linguas como o chinés, o árabe ou o portugués que ocupan posicións de periferia nesa liña do sistema mundial das traducións. Mas aí o que entran son elementos de transferencia cultural, onde están en xogo capitais de tipo económico, literario, cultural, mas tamén simbólico. Neses intercambios culturais transnacionais, insiste Sapiro e Elbron en que os fluxos de traducción, por tanto, de onde se importa máis e onde se traduce máis, van do centro desas posicións do sistema mundial da traducción centrais para as periferías e non a inversa. E aí Marta Dantas lembra que en 2012, mas non apenas nese ano, sino que toda unha tradición, o Brasil é o país da América Latina que máis traduce, por tanto, que máis importa, que máis compra direitos para traducir obras de outras linguas. Aí é onde a promoción de novos programas de apoio á traducción que foran criados en 1991, porque era un requisito imprescindível da Feira Internacional do Libro de Frankfurt para que cualquier país sexa convidado de honra, exixe que existan uns programas de apoio á traducción. O Brasil tiña creado esos programas para poder participar en 1994 como convidado de honra, criou eses programas en 1991, mas ficarán como residuais, como relativamente simbólicos, porque non había prácticamente orzamento para as traducións e, por tanto, existían, mas non tiñan interese para as editoras estranxeiras. Ao crearse estes novos programas, a idea fundamental é dotalos económicamente para que sexan atractivos para as empresas internacionais, para as editoras, para os tradutores, poderen recorrer a estes programas. Ao facelo, o Brasil o que facía era somarse a outros países que apoian intercambios perspectivando, como diría Sapiro, reorientar as políticas de exportación que antes facían por outras vías da diplomacía cultural, facela tamén a través deste tipo de programas. E teñen a ver, obviamente, con un crecimento proporcional da globalización da economía. No período entre 2011 e 2016, de maneira moito máis evidente, e con o obxectivo de ampliar esa visibilidade de autores brasileiros no exterior, por tanto, a Biblioteca Nacional do Brasil mantén estes programas de maneira regular. Programas que non falan apenas ou non se dirixen apenas á traducción e á publicación de autores brasileiros, mas tamén permiten a residencia de tradutores estranxeiros no Brasil. Mas iso foi un programa que caíu prácticamente nos inicios desta política, iso fundamentalmente a partir do impeachment que se produce en 2016 e a queda, a retirada do goberno de Dilma Rousseff e a chegada de Michel Temer e o que a partir de aí coñecemos. Igualmente, con intercambio de autores brasileiros no exterior ou a publicación da revista Machado de Assis, en que me centrarei un pouco depois. Ese novo programa de apoio á traducción que se apresenta en 2011 obxectiva difundir a cultura e a literatura brasileiras no exterior, con cesóns de apoio financeiro para a traducción e publicación desas obras, oferécese a editoras estranxeiras e a condición é que se trate de autores brasileiros anteriormente publicados en portugués no Brasil.
A questón chave está nas promesas que se fan no inicio deste programa, promesas que teñen a ver con a continuidade do tempo, que era o que viña sendo reclamado, e con a dotación económica dos programas de unha maneira fixa, importante e fundamentalmente sólida, que resultase, como dicía antes, atractivo. Falábase de por volta de 25 millóns de euros na década de 2011 a 2020. Iso non se cumpriu desde há anos, o programa continúa en pé, mas con unha dotación económica moito inferior àquilo que estaba previsto. E, como dicían, en depoimentos de 2012, a idea era crear unha política de Estado para a promoción dos libros brasileiros. Dicía tamén o secretario executivo do Ministerio da Cultura que estaban tentando criar políticas de regularidade e longevidade. De novo, non se cumpriu. Por tanto, os vaivéns políticos acabaron con unha aposta firme que viña a través deste tipo de programas e que favorecería a internacionalización da literatura brasileira vía tradución. Esa palabra, esa idea, internacionalizar a literatura brasileira, tórnase chave nese período, 2011, 2012, 2013. E aparece, é como que a compra a imprensa, aparece nos medios de comunicación de unha maneira evidente. As ideas son: goberno lanza na Flipe manchetes de imprensa programas para internacionalizar a literatura brasileira, ou, como diría o presidente da Fundación Biblioteca Nacional, Amorín, ese non é un edital o dos programas de apoio a esa traducción da Biblioteca Nacional. Para Frankfurt, ele é un edital de internacionalización. Outras manchetes da imprensa que coloco aí vede a presenza da palabra exportación. Por tanto, a idea que se traduce que traducir é equivalente a exportar. E ese é o albo que está en xogo neses momentos. Mesmo se fala de literatura tipo exportación. Non? Nesa altura surxe tamén un proxecto de unha das institucións privadas de ámbito cultural con maior presenza no Brasil, o Instituto Itaú Cultural, que en 2007 promoveu un proxecto chamado Mapeamento da Literatura Brasileira no Exterior, que pretendía mapearnos aqueles profesionais que no mundo nos dedicamos a algúns aspectos da literatura e da cultura brasileira. O inquérito consta de 22 preguntas, está disponível na súa página web, e foi distribuído ao que eles acabaron agrupando como 3 perfis, non? O profesor pesquisador, pesquisadora, o profesor pesquisador, traductor, traductora, e aqueles que son únicamente tradutores ou traductoras. O interesante é que das 22 preguntas que nos formularon, 9 delas focan a lingua, e se hai algún tipo de problema vinculado á lingua, se se recorreu algún tipo de axuda para traducir, sexa a través deses programas da Fundación Biblioteca Nacional, que acabaron sendo reinstaurados nesa liña que comentaba antes, ou se se solicitara algún tipo de apoio a outras institucións. Deses mapeados, Rita Palmeira, traballadora do Itaú Cultural, nun relatorio publicado na revista do Observatorio do Itaú Cultural en 2014, referíase aos dados entre 2008 e 2013, o que chaman a primeira etapa do proxecto, e decía que se declararan tradutores ou traductoras 21% dos que respondemos ao inquérito, en cuanto que o perfil profesor, pesquisador, tradutor serían 62% das persoas que respondemos. Para ela, a tradución é etapa fundamental para o coñecemento da literatura brasileira no exterior. Por tanto, a lingua sería un elemento a traducir para outros códigos. Nesa mesma liña, na dos dados, mas neste caso, como resultado das axudas que resolveu o programa da Fundación Biblioteca Nacional, interésanos especialmente os traballos de Lilia Feres e Valeria Brizolara. Lilia Feres defendeu a súa tese de doutorado en xullo pasado precisamente sobre este asunto. Nun traballo de 2018, ela mostraba eses dados en como ese programa tiña axudado a visibilizar ou a chamar a atención para editoras e outras linguas no exterior. Decía que se en 2010, antes de que o programa se renovara nos termos en que comentei antes, houbera 9 obras traducidas para outras linguas, 9 países onde se traduciran obras brasileiras, foran 12 os países en 2011. Se os títulos en 2010 foran 13, pasaran a 31 en 2011. Os dados de 2012, 24 países que traduciran obras de literatura brasileira, por tanto, un incremento de 50% no nivel dos países. Os títulos, 79, incrementando 150%. Os países, España fundamentalmente, mas tamén o Reino Unido, Franza, etc. Este cuadro delas, de Lilia Feres e Valeria Brizolara,
mostra que en 2013, o ano en que Brasil é convidado da Feira Internacional do Libro de Frankfurt, hai un aumento de máis de 1000% en relación ao ano anterior. E Alemanha, de maneira moito destacada, con os números de traducións de literatura brasileira. Aínda, os dados delas mostran que no ano seguinte, en 2014, foran 136 obras en 30 países, por tanto, vanse coleccionando linguas e países, e a Franza pasa a ocupar unha posición moito destacada porque sediaría no Salón do Libro de París de 2015 ao Brasil como país convidado. Neste cuadro tamén delas, de 2015, mostran esa presenza da España, con 18 obras, da Italia, da Franza e da Romenia, que tivo un interés importante. Eses dados quería mostralos agora de outra perspectiva. Son os do Centro Internacional do Libro, son dados publicados en maio deste ano 2021, en que recollen dados do novo programa e desde que hai programa de apoio á tradución no Brasil. Vemos que por idioma no período deste novo programa, por tanto, na década de 2010 a 2019, o español acolleu ou tivo a sorte de ser beneficiado con 224 bolsas de tradución. O inglés 106, o que é unha novidade nos procesos de internacionalización da literatura brasileira. Ese número é unha novidade. O francés 104, o alemán 97, italiano, romeno, portugués. Aquí o do portugués non é unha tradución, sino que nun determinado momento, en 2014, resolveron que ese programa de apoio á tradución e á circulación de autores brasileiros debería tamén contemplar os países de lingua oficial portuguesa. Por tanto, non é unha tradución, mas é un apoio a que a literatura brasileira tamén circule neses espazos lusófonos. Entón, aí misturan un pouco as categorías. Eses números colocos a través da candidatura do Brasil para Frankfurt, porque querían mostrar como no período entre que se asina o contrato en 2010 e en que o Brasil é país convidado, a Alemanha viu 65 traducións, por tanto, houve un incremento moito destacado. Aínda con dados do Centro Internacional do Libro, mas no período completo desde que existe o programa en 1991 até a actualidade, a España está empatada con a Franza, digamos, porque a Franza no período anterior tiña tido un número elevado de traducións. Son dados que agora non temos tempo para analizar, mas que quería presentar. Tamén o Centro Internacional do Libro mostra estas imaxes, son deles, o mapa de xeolocalización, en fin, as linguas, outra maneira de distribuir, e os autores e autoras máis traducidos. Clarice Lispector, Machado de Asís, Xorxe Amado, Rubén Fonseca, Moacir Esclira, Adriana Lisboa, etc. Segundo a responsável da editora Récord, Luciana Vilasboas, unha das persoas máis poderosas no mercado editorial durante probablemente 2 décadas, que no ano 2012 fundou, xunto con o seu colega Moss, unha axencia literaria con sede en Nova York, en Boston e en Sao Paulo. En 2014, esa axente literaria publica unha materia na Folla de Sao Paulo en que di claramente que o autor brasileiro é vidrado nunha tradución, isto é maluco, está obsesionado por unha tradución, di, claro, tradución da súa propia obra, non de cualquier obra. E di, non há premio, eloxío de leitor, nen sequer boas vendas no Brasil, que se comparen a validación de seu texto por unha editora estranxeira. E di aí, se posible a tradución para o inglés, mas serven traducións exóticas, versións exóticas, como para o serbio ou romeno, edicións e significado monetario e que atinxen os 300 leitores. Dan a impresión de que se está chegando lonxe. O outro elemento desas estrategias no que quero focarme son as feiras internacionais do libro. As feiras, as FIL, son espazos fundamentais para a legitimación e as concorrencias entre mercados editoriais. Desenvolven un papel cada vez máis importante na proxección de cidades, de culturas e de países, integran os diferentes actantes da ampla cadea do libro, e as máis destacadas, podemos dicer que son a de Frankfurt, sería a central, obviamente. Depois está o Salón du Livre de Paris, na actualidade, que pasará a chamarse Festival Livre Paris en 2022. Na área da lingua española, sí, a de Guadalajara, Buenos Aires e Liber Madrid, Barcelona, e a Feira de Boloña pola súa singularidade e especialización no sector infanto-xuvenil. O Brasil foi país convidado en todas elas nos últimos anos, porque quixo traducir, como dicía no inicio, esa idea de país diferente tamén no espazo do acúmulo de capitais por esta vía. Esas son as imaxes, os cartaces con os que se apresentou en Frankfurt 2013. En Livre Paris no ano 98 e no ano 2015, mas neste caso tamén a Feira Internacional de Boloña en 2014.
Esa imaxe e un eslogan, Brasil en cada palabra, eran as que levou a Frankfurt e a Boloña. As persoas que frecuentan unha Feira Internacional do Libro, algunhas son estritamente profesionais, outras están abertos ao público, como no caso da francesa, teñen acceso, e estas imaxes son do Salón du Livre de Paris de 2015, a obra brasileira traducida. Había por volta de 8.000 volumes nesa libraría no estande central da feira. Que implica ser país convidado de honra? Segundo Karine Pansa, que naquela altura presidía a Cámara Brasileira do Libro e hoxe é vicepresidenta da International Publishers Association, é unha oportunidade fundamental, única, de mostrar a cultura do país no exterior, implica un destaque para a produción editorial no mundo, oferece unha grande exposición nos medios de comunicación internacionais e, fundamentalmente, é un espazo de negocios, por tanto, ten unha plataforma central. E o Brasil tivo esa distinción nos anos 90 e, de novo, nas que víamos agora entre 2012 e a actualidade. A última das estrategias que quero apresentar é esa revista Machado de Assis Magazine, Brazilian Literature in Translation, Literatura Brasileña en Traducción, unha parcería entre o Itaú Cultural, a Fundación Biblioteca Nacional, a Imprensa Nacional do Estado de São Paulo e o Ministerio das Relacións Exteriores nos primeiros números, unha parcería que foi reducíndose a únicamente 2 entidades no final. Publicou nos 7 números 140 textos de 146 autores e as linguas para as quais traduciu eses textos, trechos de obras brasileiras, foron en todas elas o inglés e o castellano, únicamente incluíron o alemán no número 2 con motivo da Feira de Frankfurt 2013 e o francés no número 6 con motivo do Salón do Libro de París de 2015. Por tanto, esa visibilización son que os textos traducidos nesa revista para o inglés foron 107, para o castellano 35 e de maneira máis reducida para o francés e o alemán, como refería. Os traductores e traductoras máis destacados foron Alison Entrequín para o inglés e Julia Tomasini para o castellano. Unha revista que, desde o editorial do número primeiro, asinado por Amorín, de Brasil para el mundo, From Brazil to the World, tiña claras as intenzóns, exportación e internacionalización. Xa para concluir, algunhas reflexións. Creo que estas iniciativas que apresento oferecen, a través da tradución, mas non son, vías para superar certas barreiras que en determinados ámbitos do mercado editorial ou do sistema literario e dos campos culturais tamén ás veces se detectan por esa posición do portugués no sistema mundial das traducións. Esas estrategias evidencian un incremento notável de países, de linguas, de editoras e, por tanto, tamén unha maior proxección do mercado a nivel internacional, do mercado editorial, e un foco en determinados mercados salvo que algunhas institucións focaron como sería o mercado en castellano, en francés ou en alemán, que van en sintonía con esas participacións. E aquí xa para concluir, sí que gostaba de pegar algunhas referencias por exemplo, de Dantas e Perruzzi, que dicen que a perda de prestixio de poder de un país e da súa lingua no escenario internacional ten consecuencias tamén no nivel da tradución. E comento que, no sentido contrario tamén, como acabamos de ver, creo, no caso brasileiro. Cando un país gaña prestixio, gaña posición, gaña centralidade, tamén iso ten repercusións no escenario da tradución. E, como lembra Giselle Sapiegon nun traballo de 2009, os fluxos de tradución, aínda que están relacionados, non poden ser reducidos exclusivamente nen a un imperialismo económico, nen son consecuencia automática do tamaño de un mercado editorial ou de unha lingua. Moito obrigada. Muchas gracias. Bueno, ahora comenzamos la ronda de preguntas, en el caso de que las haya. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo al respecto de estas 3 intervenciones. Sí, pues ahí. Tenía una pregunta para ti, para la última intervención, y a propósito del comentario, ¿no?, con el que cerrabas la presentación, porque, claro, toda la presentación estaba centrada en Brasil, mientras fue presidente Lula, ¿no?, que, bueno, que sí hubo un relanzamiento un lanzamiento de la imagen del país. Pero precisamente, bueno, no sé si tienes datos o has estudiado también, ¿no?, pues la evolución precisamente después de Lula, ahora con Bolsonaro, si precisamente, como decías, ¿no?, ha habido una evolución pero inversa, un declive, ¿no?, en la imagen del país y por lo tanto en
la posición, digamos, en el mercado editorial, ¿no?, internacional que ocupa Brasil e la lengua portuguesa en este caso. Sí, obrigada pola pergunta. É evidente que esta imaxe é moi entusiasta, moi positiva nun determinado período e que a partir de 2016 as circunstancias mudan, as dinámicas infelizmente mudan. Parecía que o programa de apoio á tradución da Fundación Biblioteca Nacional desaparecera porque non había prácticamente noticias, as editoras estranxeiras non se candidataban e, no entanto, continúa aberto. De fato, o último edital está en aberto até o mes de decembro deste ano. Que acontece? O que comentaba, por moito que estexa aberto, se non está dotado económicamente de unha maneira sólida, non ten interese para as editoras estranxeiras. Na Feira de Frankfurt 2013 organizouse unha mesa de axentes literarias e foi evidente ao longo da feira, evidente ao longo destes anos, mas nesa mesa ficou como moito contundente a mensaxe, era que o axenciamento literario, a intermediación cultural, a intermediación literaria precisa de apoios institucionais, son negocios privados, obviamente, entre escritores, entre produtores literarios e entre consumidores, neste caso, as editoras que farían o seguinte elo da intermediación. E se non teñen apoio para a tradución, non van a apostar por unha literatura que, digamos, se mantería a base de presenza internacional con un apoio institucional forte. A tradución non é que desaparecera, continúa habendo números, mas son números moito máis pequenos do que todos eses. Por exemplo, o ano seguinte a que Brasil foi convidado de honra na Feira de Frankfurt, non houbo prácticamente traducións para o alemán. Iso significaba que non había apoio económico? Non, simplemente que as editoras pasaron, como acontece moito na Feira de Frankfurt, pasaron a traducir obras do país seguinte, do país convidado de 2014. E non é que o do ano anterior deixe de interesar, mas hai como un aquecimento de interese e un esfriamento dese interese, non? É dicir, son movimentos que se perceben de unha maneira clara. Entón, o programa, por iso eses dados que non me deu tempo agora a manter, digamos así, como máis no tempo, para poder mostelos presentes, e non quero roubar a oportunidade de outras intervencións, eses dados mostran que hai unha queda nos últimos anos, que hai un menor interese, porque aquelas editoras que apostaron por traducir literatura brasileira contaban a maior parte delas con eses apoios. Son editoras de tamaños diferentes, son editoras consideradas independentes, son máis pequenas, editoras máis grandes, son selos dentro de grandes grupos editoriais, son editoras consolidadas desde hai décadas na Franza, na Alemanha, na España, na Argentina, etc. Outras son editoras novas. Por tanto, hai unha pluralidade de perfís e ese programa xogaba un papel moito importante e máis nos períodos en que estamos de crise en que as vendas son máis dificultosas para moitos deles, obviamente. Non sei se respondín parcialmente a túa pergunta. Alguna pregunta máis? Bueno, antes de máis nada, agradecervos as presentacións, foron excelentes. Eu, que veño un pouco fora deste mundo, sobre todo o mundo literario, aprendí moitísimas cousas, pasei non moi ben. Tiña realmente unha pregunta para cada unha de vos. Esta última era exactamente a mesma que ti fixeches, por tanto, para Carmen Villarino xa non teño. Pero, bueno, así para Tomás Espino, tiña así unha pequena dúbida. O sea, o termo este de pseudotraducción pareceme ben interesante. En este caso, no caso do Xian, eu non sei se toda esa obra, creo que o mencionaches, pero era un pouco para confirmalo. Esa falta dun original non estará máis ben ligada á traducción oral e a unha especie de reinterpretación oral, unha reinterpretación desa literatura oral tradicional. Non sei se iso forma parte xa dos estudos. Muchas gracias. Es una pregunta muy buena. Realmente no se sabe, esa tradición oral que se supone que existía en Escocia, en las Tierras Altas, a mediados del 18, se perdió muy poco después. Sería un poco aventurado hacer hipótesis sobre cómo eran de fragmentarias o de unitarias, pero en cierto modo la existencia de
de diversas variantes, de la fragmentariedad es una característica de la poesía oral, sobre todo si se tenía en cuenta que supuestamente se estaban narrando hechos de hace más de 1000 años. Si realmente se narraban hechos del siglo III después de Cristo en el siglo XVIII, es de suponer que no existiera un corpus unitario, un ciclo épico completo, sino que lo que existiese sería más bien fragmentario. Es algo que, bueno, en vivo es difícil de estudiar. Siempre el ejemplo que se da de estudio en vivo de la tradición oral es la investigación de Jacobson en Serbia después de la Segunda Guerra Mundial, donde se supone que habían aparecido especies de cantos épicos sobre la guerra, ¿no? Muy rápidamente. Pero resulta aventurado suponer si existía o no, si realmente había un original unitario o no. En todo caso, lo que se sostiene hoy en día es que lo que había hecho Macpherson en estas publicaciones era reunir más o menos un corpus heterogéneo y darle una forma más o menos unitaria, dar la impresión de que existía realmente o de que había existido y él había reconstruido una épica, un ciclo épico de 6 cantos, que era lo que realmente están más que cantos sueltos, realmente lo que estaban buscando era un ciclo épico como el ciclo homérico, ¿no? Algo realmente con una longitud bastante amplia y sobre todo por las cuestiones de prestigio asociados al género épico en aquella época, ¿no? Así que sí, probablemente lo que hizo Macpherson era recoger una tradición fragmentaria y él mismo tratar de unir los huecos, aunque como vemos no lo consiguió del todo, y dar la apariencia de que existía realmente un poema épico homologable a la Ilíada o a la Odisea, ¿no? Que era el objetivo que él tenía y digamos el deseo que tienen las élites culturales escocesas en la época inmediatamente posterior a la pérdida de independencia, a las rebeliones jacobitas, etcétera, etcétera. Obrigado. Bueno, tiña tamén algunha... Bueno, tiña realmente varias preguntas, pero para María José Alonso, que tamén é moi interesante o tema este das traduccións e das reinterpretacións, sobre todo por motivos políticos, pero eu pregunto unha cosa que me chamou a atención é o tema dos títulos, non? E eses cambios tan brutais que se facían, que eran non traducir o título, sino colocar outro, cousa que se fai hoxe en día moito no que sería no cinema, no mercado cinematográfico, precisamente, probablemente para vender máis, buscase unha readaptación do título por motivos puramente económicos, por puro marketing, e non sei, neste caso, non sei que opinas, non sei se o comentaste, se eso se facía por motivos puramente políticos ou se tamén había unha cuestión de marketing detrás nesa redactación. Contesto, ya, sí. Vamos a ver, yo creo que hubo una combinación de ambas cosas, ¿no? Creo que, por una parte, había una clara intención política, se aprovechó. Quevedo fue un polemista, ¿no? Y aunque se pasó buena parte de su vida en el ámbito de la corte, ¿no? Y con relaciones hasta el punto de ser secretario, ¿no?, del monarca y ser asesor del duque de Osuna en Italia, quiero decir colaborador del gobierno del monarca, ¿no?, en realidad siempre fue muy crítico y estas obras políticas deslizaron en un tono polémico, sermoneador,
críticas muy graves, especialmente ya no al monarca, ¿no?, sino hacia los privados, hacia los ministros que estaban alrededor del monarca, ¿no? Y yo creo que ese natural de Quevedo, ¿no?, tan polémico, fue aprovechado para un contexto histórico diferente, ¿no?, en un contexto histórico diferente, con fines políticos. Pero evidentemente eran libreros, impresores, y yo creo que las portadas lo que revelan es un afán de obtener un lucro, ¿no?, comercial. De hecho, aunque están utilizando la literatura política de Quevedo, en el fondo todas estas versiones enfatizan que Quevedo es el autor de Los sueños, que no tiene nada que ver, pero que fue su bestseller en todo el contexto europeo, ¿no? Y eso lo utilizan como un gancho comercial. Y bueno, la industria editorial en esa época a la que yo me refería, ¿no?, justo el final del siglo XVII y el principio, los primeros años del siglo XVIII, pues es una industria muy importante, muy pujante, que lo que busca es el beneficio económico, ¿no? Y bueno, estos largos títulos son muy característicos de esta época, ¿no? Y sobre todo de un ámbito que, bueno, no sé si quedó claro, tal vez no quedó claro en mi exposición, porque uno intenta, ¿verdad?, decir muchas cosas y a veces no deja las cosas muy claras, ¿no? Pero si hay un ámbito de la literatura política que fue especialmente poderoso, ¿no?, en esa época, son los panfletos políticos, los panfletos que se difunden de una forma anónima, insultantes, como arma política, ¿no?, contra el adversario, y concretamente fueron utilizados en este contexto de batalla entre los Whigs y los Tories, ¿no? Entonces, yo creo que ambas cosas, y no sé si he contestado a tu pregunta, ¿no?, pero todo estaba en juego, ¿no? No sé si querías preguntar algo más, porque si no, sí que quería, si me lo permites, voy a robar unos segundos, ¿no? Quería decir que realmente para mí ha sido una satisfacción una jornada de este tipo. Bueno, agradezco a todos los asistentes, ¿no?, por estar aquí a estas horas aguantándonos, ¿no? Pero también al equipo de Canal, ¿no?, a los 3, si no me equivoco, son los que veo, ¿no?, a Eduardo, a Paulo y a Laurence, ¿no?, que realmente estoy fascinada, ¿no?, con vuestra vitalidad para este tipo de iniciativas culturales, ¿no? Y creo que es una oportunidad magnífica, no sé si a vosotros os ha pasado, ¿no?, pero es una oportunidad para conocer lo que hacen nuestros vecinos, ¿no? Quiero decir que yo me encuentro en las comisiones con mis colegas en los pasillos, los saludo y nos tenemos cariño, pero muchas veces desconocemos por completo, ¿no?, a qué nos dedicamos, vivimos en nuestra parcelita, ¿no? Y bueno, de verdad que os agradezco infinitamente iniciativas como estas, ¿no?, porque bueno, hace falta tener ganas, ¿verdad?, y empuje y buenas ideas, ¿no?, para hacerlo. Decir que hay que contar co voluntariado, que sodes vos. E iso de agradecer tamén, e despois da participación dos estudantes tamén, que é moi importante. Y de un estudiante, tenemos aquí a Einer, que debo decir, me permitís que lo diga, en clase es muy activo, y compruebo que fuera de clase tamén sigue siendo moi activo. Sí, tamén foi o meu estudante tamén, si coñezo. Vale, obrigado. Vale, pues bueno, con esto ya cerramos esta segunda jornada. Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones y también, pues eso, dar las gracias al decanato por brindar esta oportunidad al alumnado y bueno, y muy buenas noches a todos y gracias por asistir.